Estamos sorprendidos porque el tema del software se ha orientado en todas las redes sociales, en todas las páginas en internet, a temas de desbloqueo y temas digámoslo así, de un look, ¿sí? Entonces ustedes saben que el término look, el término desbloqueo, es un término que no debe ser compatible a nosotros los técnicos e ingenieros en reparación de teléfonos celulares, porque esto se presta para que las autoridades piensen que el técnico está haciendo algo ilegal. Entonces, en tanto nuestra formación, nuestra ética profesional y nuestra formación lo requiere, nosotros aquí en el Politécnico hablamos es de software repair a fin de aclararle al cliente que realmente es una restauración del sistema operativo en el teléfono que nosotros vamos a intervenir. Entonces, muy importante esto, ¿no, mi profe Jonathan? Sí, claro, es demasiado importante. Con el profe Jonathan estuvimos visitando varios países junto al clan GCM. ¿Qué países visitamos, profe? Bueno, estuvimos en uno de los primeros países que estuvimos fue en Honduras, El Salvador, estuvimos en Argentina, estuvimos en Uruguay y estuvimos en Ecuador. Exacto. El profe Jonathan, tanto fue el éxito de mi profe Jonathan con el tema de software repair que cuando estuvimos en Argentina, fuimos 2 veces a Argentina y él hasta estaba ya consiguiendo novia en Argentina, ¿no? Casi me quedo. Casi se queda en Argentina, ya estaba en proceso de montar su empresa y solicitar la ciudadanía argentina. Pero fue una buena experiencia esta estadía tuya en Argentina. Claro, fue una súper buena experiencia. Pues ahí me di cuenta que el software repair en otros países también es muy bien reconocido, y lo que me amañó allá fue que trabajaba poco y ganaba bastante. Exacto. Entonces esa es la cuestión, ¿no? El trabajo era más valorado, desafortunadamente hay que decirlo, compañeros, no hay que prostituir el trabajo, no hay que prostituir los precios. Entonces, afortunadamente otros países todavía tienen un estándar elevado en el tema de reparación. Yo recuerdo que cuando estuvimos en Ecuador, la mayoría de técnicos en reparación de teléfonos, ustedes no me lo van a creer, pero una de las grandes sorpresas que yo tuve fue que la mayoría llegaba en su carro, en su coche y en buenos carros, que muchas veces aquí en el Politécnico pues uno ve el esfuerzo de la gente cuando aprende estas tecnologías en llegar a tomar su clase en Transmilenio, en bicicleta, en moto. Entonces claro, uno se da cuenta que realmente muchas veces esta profesión en otros países diferentes a Colombia está muy bien valorada, y a eso es que tenemos que llegar aquí en el país, y por eso estamos con estos temas de certificación, subiendo el nivel de los técnicos junto a todos nuestros aliados estratégicos y junto a todo el gremio, para dar una imagen diferente de lo que es un técnico en reparación de teléfonos. Entonces queremos en este espacio escuchar acá a nuestro profe Jonathan Smith en su clase explicativa de lo que es el software repair para instalar un sistema operativo en un teléfono Android Samsung. Adelante, profe. Buenas noches. Entonces, primero que todo me quiero presentar. Mi nombre es Jonathan Díaz. Soy docente de la institución hace ya aproximadamente 9 años y medio. Pues así como estaba hablando el ingeniero, hemos estado llevando este programa a varios países, ¿sí? Y en este caso voy a estar al mando del módulo de software repair y en su módulo de software libre. Es uno de los módulos que tenemos aquí en la institución, uno pues inicial de los más completos. Y vamos a ver acá una breve introducción con respecto a los dispositivos móviles, y entramos en materia a trabajar directamente con lo que es la instalación de un sistema operativo en un dispositivo móvil Samsung con sistema operativo Android. Entonces, lo primero que quiero que tengamos presente es que cuando nosotros hablamos de dispositivos móviles, ¿cierto? Entonces los dispositivos móviles a veces nos enfocamos de que son solamente smartphone, y cuando hablamos
de dispositivos móviles, nosotros hablamos de lo que son celulares, tablets y computadores. Ahorita con más veras, no sé si ustedes se han dado cuenta que andamos en tecnología, muchos de los computadores de nueva tecnología vienen ya con sistemas operativos de dispositivos smartphone. Entonces puede ser un dispositivo Android o iOS en dado caso, ¿cierto? Y todos esos dispositivos móviles son los que podemos transportar y por ende vienen distribuidos por unas marcas. Al venir distribuidos por unas marcas, pues ya conocemos varias en el mercado, que Samsung, que Apple, que Huawei, que Lanix, que Alcatel y así sucesivamente, muchas de las marcas que hay en el mercado, unas más reconocidas y otras que no son tan reconocidas, pero casi todas tienen representación como mínimo virtual, ¿cierto? Unas ya tienen representación en el territorio nacional, dependiendo de donde ustedes estén ubicados. Y aparte de eso, estas marcas se han ido actualizando y nos han llevado a mostrarnos nuevas tecnologías como son accesorios, como puede ser el reloj, como puede ser smartwatch, como puede ser que audífonos Bluetooth y así sucesivamente. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque es importante tener claro, yo siempre les explico aquí a los chicos, y es que estas marcas sí o sí nos dan una garantía, ¿cierto? Y esa garantía debemos tenerla siempre presente cuando vamos a hacer modificaciones de software, porque al hacer una modificación de software, lo más probable es que el equipo vaya a perder la garantía, ¿cierto? Entonces, eso es una de las partes importantes. Aquí dentro de esto yo les pongo aquí que todas las marcas traen un soporte, ¿cierto? Y ese soporte nos da garantía por el dispositivo, atención en línea, garantía por actualización de software, ¿sí? Cuando hablo de actualización de software, que nosotros lo tenemos muy presente, es que las marcas nos dan a nosotros un tiempo, como mínimo 5 años, que nos garantizan que el equipo no va a quedar obsoleto. Acuérdense que a medida que vamos actualizando, llega un momento donde el equipo ya no tiene más actualizaciones de sistema operativo y al no tener actualizaciones de sistema operativo, pues ya se va a hacer complejo instalar algunas aplicaciones. Al instalar algunas aplicaciones, ya nosotros también pues podemos hacer unas modificaciones de software para poderlo hacer, ¿cierto? Pero esa es la garantía que nos brinda como tal la marca. Y seguido de eso, yo les recuerdo que siempre tenemos un programa administrador. Es algo muy básico que lo utilizamos siendo desde usuarios o trabajando como técnicos, pero que a veces lo dejamos de lado y es importante porque él nos brinda algo que es copias de seguridad. En dado caso que necesitemos hacer una copia de seguridad, la tenemos resaltado aquí en color, o driver y controladores. A veces nosotros somos tan técnicos que necesitamos un driver y es difícil conseguirlo y se nos olvida que tenemos un programa administrador con el cual nos va a proveer drivers, ¿cierto? Seguido de eso, entonces ahora sí, nosotros tenemos aquí una estructura en la institución muy clara y quiero aportársela, quiero que la conozcan, y es que cuando nosotros vamos a trabajar con un dispositivo móvil, sea el que sea, la marca que sea, tenemos 2 puntos importantes por realizar. Una se llama una estructura aplicada a este módulo que es más de software libre, ¿sí? El que vamos a encontrar libre sin necesidad de tener herramientas profesionales que yo creo que muchos de ustedes ya las conocen e inclusive las tienen. Nosotros enfocamos hacia el software libre y es que tenemos una estructura de búsqueda y descarga aliada o en conjunto con una identificación del dispositivo. Entonces vamos a ir a mirar aquí lo que es la identificación del dispositivo. Cuando hablamos de estructura de búsqueda y descarga, les voy a mostrar aquí rápidamente, esto yo creo que ustedes lo tienen un poco claro, y es que cuando hablamos de esas estructuras, pues lo primero que vamos es a un navegador, ¿cierto? Y dentro de esos navegadores tenemos varios tipos de navegadores. Entonces, que está Google Chrome, que está Firefox, que está Explorer. Y hay uno muy bueno que yo a veces lo he utilizado, lo he recomendado últimamente porque me gusta, se llama Epic Privacy, ¿sí? Y ese navegador tiene algo, y es que automáticamente tiene VPN, o sea, tú puedes modificar la VPN para quitar la limitación de descargas, ¿sí? Entonces me pareció muy bueno que pues, si lo quieren ver pues lo pueden utilizar.
Seguido de eso, hablamos de un motor de búsqueda, ¿cierto? Y esos motores de búsqueda son los que ya estamos acostumbrados a buscar. No sé si ustedes se acuerdan anteriormente, cuando recién estábamos en internet, nosotros lo que hacíamos era ir y poner la dirección que nos daban. No, es que usted tiene que entrar directamente a www.samsung.com, ¿sí? Ahora eso ya cambio de modalidad y todos nos vamos directamente a un motor de búsqueda, y ese motor de búsqueda normalmente aquí, digamos, en Colombia se utiliza Google, ¿cierto? Pero hay muchos motores de búsqueda y dependiendo del motor de búsqueda que usted escoja va a dirigir la búsqueda. Podemos decir que Google está más hacia las Américas, Altavista y Bing son más europeos, y así sucesivamente hay diferentes motores de búsqueda, ¿cierto? Seguido de eso, en el motor de búsqueda lo enfocamos a hacer búsquedas con palabras muy cortas. Cuando hablamos de palabras muy cortas, yo a veces les digo, es como pensar como robot. Es chistoso porque un robot no piensa, pero un robot procesa, y él procesa por palabras. Así lo hacemos nosotros cuando vamos a realizar una búsqueda. Y esa búsqueda enfocada hacia dispositivos móviles como tal es referencia de manufactura más proceso, o digamos que proceso más referencia de manufactura. Ya vamos a ver la referencia de manufactura. Seguido de eso, pues tenemos un listado de ítems buscados, ¿cierto? Y cada ítem de esos que hemos buscado se compone de 4 cosas importantes, y es un título, una breve descripción, una fecha y una URL o link. Esto tenemos que tenerlo muy presente cuando nosotros estamos muy dedicados a hacer estructura de búsqueda y descarga. Nos damos cuenta y empezamos a conocer una serie de páginas que son adecuadas para las descargas. Entonces yo ya veo el ítem que estoy buscando, y dentro del ítem miro el título o veo la URL y ya sé que ahí voy a encontrar información. Seguido de una fecha, dependiendo si estamos buscando una actualización o si estamos buscando un software relativamente viejo, entonces ya viene la fecha, ¿cierto? Y en la descripción, pues que esté lo que realmente estamos buscando. Ya cuando hemos escogido ese ítem adecuado para realizar una descarga, entonces ya ahí caemos a una página, y dentro de esa página pues hay varios tipos de páginas a los cuales vamos a caer, como las que tenemos acá, y esos tipos de páginas pueden ser blogs, ¿cierto? Videos normalmente de YouTube, bots, foros y proveedores de firmware o de sistema operativo. Estas páginas normalmente yo siempre les aconsejo que es ideal, uno, tratar de mirar un video de YouTube, porque en el video de YouTube pues tenemos varios puntos también que podemos verificar antes de realizar un proceso o una descarga. Entonces, que está la fecha, cuántas visualizaciones, cuántos me gusta o likes, ¿cierto? Descripción y comentarios. Y en los comentarios, pues casi que los comentarios son los que realmente nos dicen hacia dónde está dirigido el video, si está bueno, si no está bueno, si la información es verídica, si hay errores, ¿cierto? Y foros, porque los foros realmente son los mejores. ¿En qué? En que hay reunión de desarrolladores, y cuando nosotros hablamos de reunión de desarrolladores es gente que testea la información, que realmente la hace y se toma el trabajo de repostear y dice esa información es verídica, esa información no es verídica o tiene fallas, y ahí vamos a ir muy a la fija cuando vamos a realizar una descarga, ¿cierto? Bueno, seguido de eso, pues ya cuando hemos escogido esa página y tenemos lista la adecuado para descargar, ¿qué hacemos? Hacemos una transición, y esa transición es de la estructura de búsqueda a la estructura de descarga. Cuando se habla de herramientas profesionales, digamos que no tenemos todos estos pasos porque ya entramos a la herramienta y descargamos. Pero los que no contamos con algunas herramientas profesionales, esto es ideal tenerlo súper claro. Entonces, cuando hacemos esa transición de estructura de búsqueda a estructura de descarga, nos damos cuenta que ahí es donde a veces viene un poco de conflicto, porque vienen saltos de publicidad o cortafuegos de publicidad, y eso hay que saberlos hacer muy bien para poder llegar a la descarga. Entonces, ya cuando hemos hecho esa transición muy bien, llegamos a algo que se llama proveedores de descarga, ¿cierto? Y los proveedores de descarga, ya ustedes los conocen, algunos los conocemos, está Mediafire, 4Share, Mega, Drive, FileHot, ¿cierto? Yo pongo aquí de primeras Mediafire, yo lo recomiendo mucho, es uno de los que más me gusta.
y estábamos mirando acá la estructura de búsqueda y descarga. Vamos a retomar donde íbamos. Hablamos de páginas y hablamos de una transición, y habíamos quedado que cuando hacemos esta transición adecuadamente, entonces caemos a un proveedor de descarga. Y cuando caemos a un proveedor de descarga, pues tenemos unos muy conocidos, como puede ser Mediafire, 4Share, Mega, Drive o FileHot, ¿cierto? Les estaba diciendo en el momento que se nos fue la conexión que uno de los que más me parece adecuado sería Mediafire. Es uno de los que tiene bastantes archivos subidos y cuando ustedes van a hacer una descarga es demasiado rápido. Entonces, una descarga de 8 GB puede demorarse 30 minutos dependiendo la banda de internet que ustedes manejen, ¿cierto? Después de haber hecho todo esto, ya llegamos a un archivo descargado y el archivo descargado normalmente viene comprimido, trae unas extensiones específicas y esas extensiones son como .rar o .zip. Normalmente para poder utilizar archivos con estas extensiones, pues utilizamos unos programas como puede ser WinRAR o WinZip. Acá, después de que hicimos esta introducción así muy rápida, entonces llegamos a algo muy importante que lo tenemos categorizado acá y es uno de los primeros puntos claves que yo debo aplicar cuando yo voy a realizar un proceso. Pero para llegar a este punto que se llama archivos necesarios, va combinado la estructura de búsqueda y descarga con algo que habíamos dicho al principio y se llama identificación de un dispositivo. Esto es vital, esto sí es súper importante y es un esquema el cual ustedes se debe aplicar todo el tiempo cuando vamos a hacer una reparación por software, preferiblemente apuntando a que la reparación salga exitosa. Entonces es bueno tener súper claro estos puntos. Entonces cuando hablamos de la identificación del dispositivo, estamos hablando que primero cuando recibimos un dispositivo y vamos a hacer un proceso o vamos a realizar una reparación, lo primero que hacemos es identificar la referencia de manufactura, que es lo que utilizamos cuando dijimos que palabra clave, ¿cierto? Entonces la referencia de manufactura, normalmente todos los dispositivos traen una referencia. Entonces esa referencia puede ser o comercial o de manufactura. La referencia comercial es la que nosotros conocemos por los medios, porque por televisión, en los operadores, en los lanzamientos, conocemos de esa referencia comercial. Pero esa referencia comercial es bueno tenerla presente, pero la vamos a dejar de lado para enfocarnos directamente en la referencia de manufactura. ¿Por qué nos debemos enfocar en la referencia de manufactura? Aplicándolo a Samsung, por ejemplo, podemos decir que nosotros podemos tener un Samsung S8, ¿cierto? Pero ese Samsung S8 tendrá una referencia de manufactura, un ejemplo, SMG930F, un ejemplo, ¿cierto? Y ese es un S8. Pero hay otro S8 que tiene una referencia de manufactura que se llama SMG930M o SMG930DS o así sucesivamente, y todos están acobijados bajo el mismo referencia comercial, pero la referencia de manufactura es diferente. Y cuando vamos a hacer una reparación por software, la referencia de manufactura, si yo tengo un sistema operativo de un G930F, no le puedo instalar ese G930F a un M, por ejemplo, a un G930M. Por eso es importantísimo tener súper claro la referencia de manufactura. Y esa referencia de manufactura tenemos muchas formas de encontrarlas. Entre lo más básico y más común, decimos que la referencia de manufactura está en el sticker detrás de la batería, impreso en la tapa del dispositivo, impreso en la bandeja de la SIM card en un momento que no lo traiga impreso en la tapa, en configuraciones acerca del dispositivo y en dos modos, que uno se llama modo de recovery o recuperación y modo de flasheo. Esa es la primera identificación, entonces identificamos referencia de manufactura, la tenemos clara. Seguido de eso, vienen unos modos universales, y esos modos universales de reparación son universales porque absolutamente todos los dispositivos lo traen, o la gran mayoría de dispositivos traen estos modos, son modos adecuados para reparación.
para restauración del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, normalmente son 4 modos básicos, ¿cierto? Tenemos modo de flasheo, que es para instalación del sistema operativo. Tenemos modo de recuperación o recovery, que es para recuperación del sistema operativo, ¿cierto? Tenemos modo normal, que es en el que utilizamos el dispositivo normalmente con sus aplicaciones, ¿cierto? Y tenemos un modo de depuración USB que activamos estando en modo normal para transferencia de información sin restricciones, ¿cierto? Entonces es bueno identificar estos modos en el dispositivo. ¿Cuál es el modo de flasheo? ¿Cuál es el modo de recuperación? ¿Cuál es el modo normal? ¿Y cuál es el modo de depuración USB? ¿Por qué dentro de la identificación del dispositivo yo debo tener esto claro? Porque yo siempre les digo que nosotros como técnicos tenemos unos pasos de reparación y dentro de esos pasos de reparación, cuando estamos recuperando un sistema operativo, la primera recuperación que nosotros deberíamos aplicar es una restauración del sistema operativo por medio del modo normal, que es ir a ajustes, restaurar el dispositivo a valores de fábrica. Y esa es la primera recuperación del sistema operativo que realmente debemos realizar. Inclusive, es bueno hacerla porque con esta recuperación del sistema operativo, automáticamente el equipo no nos va, cuando reinicie, no nos va a pedir cuenta ligada de Gmail, que normalmente tienen todos los equipos Android, ¿cierto? Seguido de eso, hicimos una restauración por ajustes, el equipo de pronto sigue con sus fallas, entonces vamos a ir a hacer una segunda restauración del sistema operativo y esa restauración del sistema operativo pues ya la vamos a hacer por un modo que se ingresa antes de iniciar el sistema operativo. Es una de las particiones del sistema operativo y yo ingreso ahí y parado desde esta partición que es un menú, es una interfaz telegráfica con un menú y opciones de recuperación. Desde ahí yo puedo realizar una restauración de fábrica también, un borrado de información y un borrado de partición caché, que son archivos temporales que tenemos guardados normalmente en el dispositivo, ¿cierto? Hicimos esta restauración por medio de recuperación y el equipo siguió con fallas, entonces ya iríamos ahora sí a realizar una instalación nuevamente del sistema operativo, ¿cierto? Por eso es bueno tenerlos presentes los modos de reparación universales. Y seguido de esta identificación viene la tercera parte importantísima que se llama identificación de sistema operativo instalado. Aquí es donde nosotros vamos a buscar de la forma más adecuada. Cuando nosotros hacemos identificación del sistema operativo instalado, es para poder descargar la versión o el software o dependiendo del proceso que vayamos a realizar más adecuado con respecto a lo que se necesita en el dispositivo móvil como tal, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer una instalación de sistema operativo, en este caso hoy vamos a hacer una instalación de sistema operativo a un dispositivo Samsung, la idea es que yo no vaya a perder de pronto el tiempo descargando el sistema operativo que no es adecuado cuando no hemos hecho una identificación del sistema operativo instalado. Ya vamos a ir a hacer la identificación del sistema operativo instalado directamente aquí con nuestro dispositivo. Ya les voy a contar este dispositivo porque lo traje y quiero contarles la historia. Normalmente en la identificación del dispositivo la podemos encontrar en acerca del dispositivo, número de compilación, ¿cierto? Y ahí nos da una información adecuada, o en un modo de recuperación, ¿cierto? O en un modo de flasheo, y ahí vamos a encontrar información verídica para realizar la estructura de búsqueda y descarga adecuada. Entonces, ese teléfono o este dispositivo que tenemos hoy, lo traje, se los voy a mostrar. Yo tengo taller, así como todos, no sé si todos tengan taller, pero normalmente yo tengo aquí en Bogotá, tengo un punto abierto al público, ¿cierto? Y este dispositivo ingresó porque tuvo un golpe, pero aquí pues hay la modalidad de que yo adquiero un dispositivo y después de que lo adquiero pago un seguro y el seguro me responde por cualquier daño. La persona o el cliente usuario fue a garantía, la garantía no se la asumieron y fue al punto y me dijo, mira, pasó esto, lo llevé a garantía, no funciona, yo necesito arreglar el dispositivo. Entonces lo llevó, nosotros dijimos, bueno, hay que hacer la instalación de pantalla,
cambio de pantalla, hicimos el cambio de pantalla o el reemplazo de la pantalla como tal, y cuando lo iniciamos, el equipo tenía contraseña. Entonces le dijimos, bueno, mira la contraseña para que puedas ingresar. Dijo, no, y ahora yo ya no me acuerdo con todos estos embolates, bueno, no sé. Se le olvidó la contraseña, entonces nosotros accedimos a hacer la primera recuperación del sistema operativo, que fue ingresar al recovery. Hicimos una recuperación del sistema, y después de que hicimos la recuperación del sistema, de una vez les aclaro que cuando nosotros hacemos una recuperación del sistema por medio del modo de recuperación, automáticamente sí nos va a pedir la cuenta de Gmail, que es el correo electrónico, más su respectiva clave. Yo le dije eso pues a la persona que le íbamos a resetear y que iba a pedir la cuenta y que la necesitaba. Ya cuando ingresamos y prendimos, hicimos la restauración, entonces le dijimos que para ingresar la cuenta, entonces el equipo aquí, quiero mostrar, después de que aparece, aparece acá, después de que lo prendimos, nos dimos cuenta que aquí en Colombia pues está la modalidad que nosotros podemos adquirir un dispositivo, digamos que pagándolo a crédito, ¿sí? Y pues la persona en este momento al adquirir el dispositivo pues lo estaba pagando, y después de toda esta situación pues dejó de pagar, y aparece aquí un bloqueo por falta de pagos. Entonces dice que ella me dijo que necesitaba arreglarlo, pero que ahorita pues ella no podía acceder a pagar las 3 cuotas que debe de una vez. Entonces, quiero que lo vean. Aquí nos está mostrando un candadito y no nos deja acceder, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso es uno de los fallos en el cual ya no podríamos hacer una recuperación por modo de recovery, sino automáticamente tendríamos que hacer una instalación de sistema para poder acceder y eliminar este bloqueo que tenemos. Y eso es lo que vamos a realizar hoy. Entonces vamos a empezar a aplicar lo primero, que es identificar referencia de manufactura, y después de identificar referencia de manufactura, mirar qué sistema operativo instalado tiene para de esa manera instalar el sistema operativo adecuado. Entonces, cuando ya nosotros vamos a una tercera parte, que es la reparación o instalación del sistema operativo, lo que hacemos es que identificar sistema operativo instalado. Vamos a identificar sistema operativo instalado. Entonces, dentro de la identificación del sistema operativo instalado, ¿cierto? Nos dice acá que esa identificación la puedo hacer o en acerca del dispositivo, ¿cierto? Acá en acerca del dispositivo, número de compilación, en este caso no podemos ver porque no podemos ingresar, ¿cierto? O en modo de recovery o en modo de flasheo. Entonces, es importante también tener claro que cuando nosotros vamos a ingresar a uno de los modos, sea de recovery o sea de flasheo, el dispositivo sí o sí tiene que estar apagado para realizar una combinación de teclas e ingresar al modo. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al modo de recovery para mirar qué información nos brinda el dispositivo. Entonces voy a desconectarlo acá, ¿sí? Y ya que lo voy a desconectar, accedo aquí a apagar el dispositivo. Y oprimo volumen más y power. Que es una de las formas más comunes de ingresar.
Entonces, aquí hicimos la combinación de teclas, el dispositivo no ingresó. ¿Por qué no ingresó? Porque es importante tener claro que dependiendo también el sistema operativo que tenga instalado, la combinación de teclas va cambiando. Entonces, para este dispositivo lo más probable es que tenga Android 11 y como tiene Android 11, entonces lo que hacemos es, volvemos, lo reiniciamos, ya con el cable conectado al computador, vamos a ingresar. Entonces, conecto el cable al computador, lo voy a oprimir en este caso volumen más, menos y power al tiempo, para que él entre en un reinicio, ¿sí? Y cuando se reinicia automáticamente, le doy volumen más y power. Listo. Entonces aquí ya él nos ingresó al modo de recuperación. Quiero que veamos, voy a acercarlo lo máximo que pueda a la pantalla, para que veamos que él nos está brindando una interfaz semigráfica, ¿cierto? Con unas letras de colores. Unas letras son amarillas y otras letras son azules. Lo que quiere decir que las letras amarillas nos brindan información y las letras azules son opciones de recuperación. En este caso, no sé si alcance a ver ahí un poco claro. Voy a mostrar aquí un segundo. Ahí lo están viendo y él nos muestra una identificación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo primero que nos dice es Android Recovery, ¿cierto? Entonces, recuperación de Android, seguido de Samsung / una información. Abajo dice 11 / otra información, ¿cierto? Y por último nos dice cómo debemos movernos en este modo, ¿cierto? Entonces nos dice que si usamos las teclas para abajo y para arriba y power para seleccionar, ¿cierto? Quiero que lo vean súper claro. Listo. Esta información que está ahí, voy a escribirla rápidamente acá para que la tengamos presente. Dejémosla por aquí un momentico. Y esa información nos dice lo siguiente. Nos dice A705 A705MN, ¿cierto? XXU 5DUF2. Esta información que tenemos aquí es súper importante tenerla clara. ¿Por qué? Porque esta información es la que nos va a determinar cuál es el sistema operativo a instalar. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que esta referencia ¿ellos la están viendo?
esta referencia A705MN, la primera parte es la referencia de manufactura. Como lo podemos ver de pronto aquí en el PDF, con respecto a otra referencia dice J500H, si se dan cuenta. En este caso, este dispositivo tiene un A705MN, ¿cierto? Seguido de eso nos dice XXU igual al que tenemos acá. Si se dan cuenta, XXU. Y esa parte hace referencia al idioma o región del dispositivo. Seguido de esto, en este caso acá nos dice número 2, en el dispositivo nos dice número 5 y este número es un número binario, se llama de esta manera en dispositivos Samsung, y el binario lo que es el nivel de seguridad del dispositivo. Entonces es importante tenerlo claro porque el nivel de seguridad del dispositivo nosotros lo podemos modificar para actualizar, pero no para degradar, ¿sí? Y este número de binario, yo siempre les aconsejo que el número de binario es adecuado a dejar el que el equipo trae como tal. Hay actualizaciones a veces, sí, puede ser que este traiga un binario 5, pero puede ser que el sistema operativo como tal, binario 5, ya haya salido un binario 6 o un binario 7, ahí sucesivamente. Eso ya ahorita lo vamos a verificar por medio de internet. Pero el ideal es tener muy claro el número binario e instalar el mismo número de binario. Fuera de esto, desde el final hacia atrás, si nosotros contamos la quinta posición, siempre vamos a encontrar el número de binario. Entonces el número de binario, si lo contamos aquí en la pantalla, 1, 2, 3, 4, 5, ese número de binario, esa posición es el número de binario, que es el nivel de seguridad instalado en el dispositivo como tal, ¿sí? Y por último, hablamos de fechas. Entonces ya tenemos aquí que este dispositivo es un A705MN binario 5, ¿cierto? Vamos a mirar más o menos de qué se trata esto rápidamente, ¿sí? Para que podamos realizar acá. Entonces vamos a ir al navegador. Y en el navegador vamos a aplicar rápidamente una estructura de búsqueda y descarga para que ustedes la miren. Y entramos a hacer la instalación del sistema operativo. Entonces, cuando ya hemos hecho esta búsqueda, que ya la vamos a ver aquí rápidamente, a ver qué nos indica los sistemas operativos que hay que hay ahorita para esa referencia de manufactura que tenemos, vamos a ver que ahí llegamos a aplicar el primer punto clave, ¿cierto? Entonces, ese primer punto clave del que yo les estaba hablando nos dice que son unos archivos necesarios para realizar un proceso. Es el primer punto clave que yo debo realizar y aplicar para avanzar a una reparación por software exitosa. Ya vamos a verlo. Ahí está, a ver, y ahora que puedo ver. Bueno. ¿No tienes un navegador ahí cualquiera abierto? De pronto. Listo. Espérate, lo pongo acá atrás. Ahora principal. Perfecto. Lo pongo acá. Ahí está el PDF. Oculto el PDF. Sale la pantalla. Y acá va a tener sonido y yo te voy a poner ahí la web, ¿cierto? Sí. Entonces acá vamos a realizar una estructura de búsqueda rápida. Entonces aquí ya entramos al navegador, vamos a hacer la palabra corta, entonces tenemos un A700. Realmente la referencia completa es SM-A705MN, ¿cierto? Binario 5. Pero aquí,
como vamos a mirar el proceso, y cuando hablamos de procesos de instalación de sistema operativo, hay muchas palabras adecuadas a utilizar, y una de las más adecuadas se llama firmware, ¿sí? Pero ya dependiendo a lo que yo quiera dirigir la búsqueda, yo puedo buscar flash, revivir, un brick, ¿cierto? Instalar sistema, flasheo, que son muchas palabras adecuadas dependiendo del país donde nosotros estemos ubicados. Pero cuando hablamos de firmware nos va a ir directamente a lo que es el sistema operativo. Entonces vamos a irnos acá. SMA705MN. Entonces listo, nos vamos acá a la búsqueda. Tenemos los ítems buscados y entre los ítems buscados pues ya miramos el título, la descripción. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer rápidamente es mirar. Entramos a esta. Entramos acá y aquí podemos verificar los sistemas operativos que hay para este dispositivo. Si nosotros miramos y filtramos, nos vamos aquí, filtremos por fecha, vamos a filtrar por fecha para que veamos la última actualización del sistema. Nos dice que la última actualización del sistema sigue siendo un binario 5, o sea que el equipo casi que está en la última actualización, sigue siendo un binario 5, y ese binario 5, la última actualización según esta página que se llama Samsung Fan Club, nos dice que es de Uruguay, la última fecha de actualización. En este caso pues yo quiero instalar uno que sea de Colombia, ¿sí? Y aparte que sea de Colombia, quiero tratar de mirar que sea libre. Cuando nosotros hablamos de sistemas operativos, pues los firmware se dividen en unas partes, y esas partes, dentro de esa, una de las partes se llama custom o personalización, y el custom o personalización es el que nos va a indicar si queremos un sistema operativo totalmente libre o que venga con algún operador. Entonces, acá vamos a mirar. Un segundo, cargamos esto nuevamente. Entonces me voy a ir a donde dice Colombia. Sí, voy a buscar aquí Colombia, un sistema operativo de Colombia. Listo. Y dentro de estos quiero buscar uno que sea COO, ¿cierto? ¿Por qué COO? Porque nos dice que es Colombia oficial, y al ser Colombia oficial no viene por ningún operador, y yo necesito que este dispositivo no venga por operador porque necesitamos eliminar ese bloqueo de claro que tiene el dispositivo. Entonces voy a ir acá, voy a escoger el más adecuado. Yo normalmente les digo que utilicen el binario 5, pero dentro de esa lista de binario 5 que tienen, miren la versión o la fecha más antigua, o la primera fecha en la que salió el binario 5. Ya hago aquí la estructura, escojo el firmware adecuado y lo descargo. ¿Correcto? Previamente yo ya he descargado un firmware para que lo podamos utilizar, para que no se nos alargue aquí tanto y podamos llegar a ver el proceso. Entonces voy a ir acá a revisar uno de los firmware. Mientras vamos mirando, les recuerdo que estábamos hablando en el PDF, en la presentación, vimos que uno de los primeros puntos claves a aplicar se llama archivos necesarios para realizar un proceso. Y esos archivos necesarios para realizar un proceso nos dice, que debemos tener 4 cosas importantes. Miremoslas aquí rápidamente y nos dice lo siguiente. Entonces, dentro de los archivos necesarios para realizar un proceso,
Lo primero es tener un link o fuente de información. Esto es importantísimo que lo guardemos en un documento de texto. Guardan el link de donde descargaron el sistema operativo y ese link de donde descargaron el sistema operativo lo van a tener ahí. Normalmente pues yo les aconsejo que esa fuente de información tenga instructivo, ¿sí? Para que en algún momento que ustedes quieran recordar algún paso lo puedan hacer. En este caso pues el instructivo lo estamos viendo a cargo del profe Jonathan, ¿cierto? Pero es importante que lo tengan ahí. Aquí lo que hacemos es prepararnos para realizar cualquier proceso, pero este punto clave sí debemos aplicarlo. Entonces nos dice que el archivo después de tener una fuente de información, tenemos un archivo descargado y ese archivo descargado viene comprimido normalmente, ¿cierto? Puede ser un archivo, pueden ser 2 archivos o 3 archivos, dependiendo lo que vayamos a realizar. Seguido de eso tenemos un archivo descomprimido, que es con el que vamos a realizar el proceso. ¿Por qué lo descomprimimos? Uno, porque todo archivo es necesario utilizarlo descomprimido para que él haga uso de todas sus partes. Y aparte de eso, porque cuando lo vamos a descomprimir, lo que hacemos es identificar, sea en este caso para Samsung, sea para Motorola, sea para el dispositivo que vayamos a realizar la instalación, lo que nosotros hacemos es identificar ese archivo que hemos descargado. Vamos a mirar. Y por último, un instructivo, pues en este caso lo estoy dando yo, pero pues es importante que lo tengamos claro. Listo. Entonces acá, ya ahora sí vamos a ver los archivos que tenemos previamente descargados. Y aquí tenemos, denme un segundito. Aquí yo tengo un firmware, ¿cierto? Este lo vamos a pasar un momentico aquí a la carpeta de Jonathan. Rápidamente mientras pasa. Dentro de esta carpeta entonces deberíamos tener el link o fuente de información y en este caso tenemos 2 archivos descargados. Uno que es Odin 3.3.14.1 y un archivo firmware que nos dice acá que es un A705MN, como vimos en la referencia de manufactura, y tenemos un binario número 5. Si lo ven acá, si miramos 1, 2, 3, 4, quinta posición, en la quinta posición tenemos el número 5, que es el número binario adecuado. Listo. Ya después de tener los archivos listos, lo que hacemos es descomprimirlos. Vamos a dejarlo un momentico aquí que pase a la descompresión. Y ya después de que los tengamos descomprimidos, vamos a identificar. Ya después de identificar, pasamos a aplicar un segundo punto clave, que es otra de las estructuras que tenemos aquí específicas y que debemos utilizar cuando vamos a realizar un proceso, sea el que sea. Son estructuras claves a utilizar. La segunda estructura clave, que la voy a mostrar aquí en el PDF, es la siguiente. Entonces ya después de que tenemos los archivos, lo siguiente a aplicar se llama bases del software. Yo la he categorizado como las bases del software porque cuando nosotros vemos una construcción, ¿cierto? Las construcciones tienen 4 columnas y si no tiene una, pues la casa se cae o el edificio se cae. Igual aquí, tenemos 4 cosas importantes, 4 puntos que debemos tenerlos claros y ese es un programa o una herramienta. El primero, el segundo, que es un archivo, el tercero, que es una conexión, y el cuarto, que es un driver o controlador. De esto, nosotros ya cuando tenemos los archivos y hemos visto el instructivo, o en este caso el instructivo que se los estoy dando yo, nosotros aplicamos acá, aquí tenemos unas bases del software, por ejemplo, aplicadas a Samsung. Dentro de estas bases del software, lo que nosotros debemos hacer es, lo primero que debemos aplicar se llama el puente de comunicación. Así lo llamo yo, el puente de comunicación. Y el puente de comunicación es verificar que hay conexión desde el dispositivo al computador y desde el computador al dispositivo. Si nosotros no tenemos un puente de comunicación funcionando, nosotros podemos tener el archivo adecuado y el programa adecuado y hacer el proceso de la forma adecuada y no va a funcionar porque no hay comunicación bilateral, ¿cierto? Entonces,
Aquí lo que vamos a hacer en este momento es verificar el puente de comunicación. ¿Y cómo verificamos el puente de comunicación? Miramos aquí las bases del software aplicadas a Samsung. Nos dice que tenemos un programa o una herramienta, que en este caso ahí vamos a utilizar un Odin. Ese que se puso ahí fue un ejemplo 3.9, pero lo ideal, yo siempre les digo, es mirar la versión adecuada del instructivo, o si no, coordinar la fecha del Odin con la fecha en la que salió el dispositivo. Si vamos a instalar un sistema operativo en un dispositivo de última gama que salió hace un año o hace medio año, pues vamos a tratar de utilizar la última versión de Odin. ¿Listo? Seguido de eso nos dice que qué archivos, en este caso como el proceso a trabajar es instalación de sistema operativo, lo que vamos a hacer es una instalación de sistema operativo. En Samsung, cuando nosotros identificamos qué es lo que ya vamos a hacer, nos damos cuenta que la identificación del sistema operativo, uno es mirar el tipo de extensión que sea la adecuada para cargar en el sistema, en el programa, y aparte de eso, si es de un archivo, si es de 4 archivos o si es de 5 archivos, ¿cierto? Seguido de eso, una conexión, en este caso, la conexión se llama modo flasheo porque vamos a hacer instalación de sistema operativo, que en Samsung se llama downloading, ¿cierto? Y que tiene una forma de ingresar, ya la vamos a ver. Y por último, verificar que la conexión del modo de flasheo esté funcionando en el dispositivo. Entonces vamos a verificar el puente de comunicación, que es el punto 3 y 4 que nos dice conexión y controlador, y de eso lo vamos a hacer abriendo el administrador de dispositivos y conectando el dispositivo para verificar si hay conexión. Entonces voy aquí a abrir el administrador de dispositivos. Voy a abrir aquí un momentico el administrador de dispositivos y ustedes lo van a ver en un momentico. Está bien. Entonces vamos acá a equipo, ¿cierto? Me voy aquí a equipo y en una parte en blanco le doy clic derecho propiedades y me aparece el administrador de dispositivos. Me aparece el administrador de dispositivos y aquí le voy a dar administrador de dispositivos. Entonces ahí ya me abre la ventana de administrador de dispositivos. Entonces, ya teniendo el administrador de dispositivos abierto, entonces vamos a hacer lo que es la verificación del puente de comunicación. Mientras tanto, vamos a ir mirando aquí cómo se ingresa en el dispositivo a modo de flasheo. Entonces aquí me voy a ir a una parte de las opciones en el modo de recuperación. Y esa parte de las opciones en el modo de recuperación es donde dice Power Down. ¿Sí? Wow, ahí nos va a apagar el dispositivo. Power Off. Lo apago. Y dependiendo de los dispositivos y la versión de Android, también hay la forma adecuada de ingresar al modo de flasheo. En este caso, ¿cómo se ingresa al modo de flasheo? Dispositivo apagado, ¿cierto? Volumen más, volumen menos. Profe, ahí no te están escuchando otra vez, profe. Quédate así. Profe, ya puedes manejar esa pantalla, ¿listo? Listo, bien, perfecto. Ya la vamos a ver porque eso va coordinado con eso. Listo. Volumen más, volumen menos. E ingreso el cable USB. Eso es para todos los Samsung que traen Android 11. Este ingreso del cable tiene que estar conectado al computador, o si no, no te va a funcionar. Entonces, volumen más menos y ingreso cable USB. ¿Cierto? Segundo.
echarle aquí una ajustadita. Listo. Y aquí lo primero que hace él es ingresar a una página o una imagen de advertencia. Quiero que la veamos aquí un poco más clara, que nos dice que este es uno de los modos en los cuales podemos cometer daños en el equipo, que si deseo continuar le doy volumen arriba y que si deseo cancelar le doy volumen abajo. Le vamos a dar aquí volumen arriba para continuar, ¿cierto? Y él nos ingresa en el modo de flasheo. Quiero que se den cuenta que ya estando en modo de flasheo, él también nos muestra aquí una información importante. Entonces ahí nos va a decir la referencia de manufactura, si tiene cuenta Samsung conectada, si la versión también del binario, y toda la información adecuada también la vamos a encontrar en el modo de recuperación. En este caso pues ya lo tenemos conectado al computador, y al tenerlo conectado al computador vamos a verificar el puente de comunicación, y el puente de comunicación aquí nos dice que en este caso aquí ya lo tomó por defecto. Si ustedes se dan cuenta, él nos va a instalar dos drivers, ¿sí? Normalmente cuando conectamos un dispositivo y el dispositivo no tiene sus controladores, lo que aparece es un signo de admiración en color amarillo y nos dice un nombre. Con ese nombre de driver no instalado, nosotros vamos a buscar el driver a instalar. En este caso, pues para Samsung se utiliza adecuadamente un paquete de driver de Samsung, y ese paquete de driver de Samsung trae todos los drivers de la mayoría de dispositivos dependiendo de la versión que vayamos a utilizar. Entonces, en este caso ya lo tomó por defecto, no nos aparece aquí un signo de admiración, y ese ya nos aparece instalado, y eso lo vamos a verificar donde dice uno modems, que dice Samsung Mobile, Samsung USB modem número 3, y el otro lo tenemos en donde dice Samsung Mobile USB CDC Device, ¿cierto? Acá. Tenemos uno acá y otro acá. Si yo desconecto, se va. Si yo conecto, vuelve. Y ahí confirmamos que sí hay puente de comunicación, ¿cierto? Entonces, al verificar que sí tenemos puente de comunicación, ya estaríamos con las dos primeras partes de las bases del software listas, ¿cierto? Si en dado caso nos pide aquí un signo de admiración, lo que hacemos es instalar el paquete de driver, que según el PDF nos dice que se llama Samsung USB Driver Phone Mobile. Ya lo vamos a ver. Entonces, ya teniendo esto acá, vamos a identificar y a verificar el segundo paso. Y el segundo paso es que nos vamos a ir a la carpetica y vamos a mirar los archivos descomprimidos, ¿cierto? Dentro de los archivos descomprimidos tenemos el programa, ¿cierto? Ya aquí descompreso, y tenemos acá el sistema operativo. Este sistema operativo voy a proceder a hacerle la descompresión acá. Yo lo ejecuto, ¿cierto? Y al ejecutarlo, miro si viene varios archivos, o si viene un solo archivo. En este caso, pues le voy a dar aquí donde dice descomprimir, acá, le voy a dar clic derecho, extraer en Stop Room, que fue donde descargué el firmware, ¿cierto? Y él me crea una carpeta con todos los archivos adentro, para que no queden regados y los podamos identificar. Normalmente la identificación de la extensión
para los sistemas operativos de Samsung es .md5 o .tar.md5. ¿Sí? Vamos a identificar qué tipo de sistema operativo tenemos, si es de un archivo, si es de 4 archivos o si es de 5 archivos. ¿Listo? Dentro de todo esto también cuando hemos aplicado lo que son las estructuras, ¿cierto? O el punto clave número 1, el punto clave número 2, hay algo que le llamamos los pasos previos y dentro de los pasos previos está lo que es, uno, pues importantísimo tener el dispositivo full carga siempre, ¿sí? Dos, que esté en buen estado o condiciones físicas los botones y el puerto de carga, ¿cierto? Tres, en algunos casos, tener el bootloader desbloqueado, que de pronto más adelante lo vamos a tener en cuenta, que son una de las partes de un sistema operativo. Todos los sistemas operativos se dividen en 5 partes, estas 5 partes son también universales y de esas universales podemos aplicar esos sistemas operativos a esas partes universales del firmware como tal. ¿Listo? Y ya está por terminar de descomprimir y vamos a ver. Listo. Entonces ya aquí ya se realizó la descompresión o se descomprimió el archivo y cuando identificamos nos damos cuenta, bueno, tiene una carpeta que nos dice instructivo, súper bien, y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 partes del sistema, ¿cierto? Esas 5 partes del sistema en este caso se convierten en 4 porque aquí nos aparece CSC y CSC que son el mismo archivo relativamente, o de la parte del firmware. Nos va a aparecer aquí un BL que hace parte al bootloader, que es la parte inicial del dispositivo, ¿cierto? Tenemos un AP, que es el Android como tal, Android Processor, y este Android Processor pues es toda la parte del sistema. Tenemos un CP, que es la parte de comunicación phone o modem, ¿cierto? Entonces es la que nos hace alusión a toda la parte de comunicación del dispositivo. Y tenemos otra parte que se llama CSC, que es el paquete de customización, que es el que nos verifica si viene por operador o si viene libre como tal el dispositivo. Cuando yo hablo de libre es que no trae aplicaciones ni nada referente a los operadores, ¿cierto? En este caso pues tenemos un sistema operativo de 4 archivos, 5 con el home. La gran diferencia es que si instalamos CSC normal, él nos va a hacer un borrado de información y si tratamos de instalar el home CSC no nos va a hacer un borrado de información. ¿Sí? Quiero aportarles aquí algo súper importante y es que cuando vamos a hacer una reparación completa, a veces el ideal es tener 5 archivos con otro que hace falta que se llama PIT. El PIT a veces encontramos sistemas operativos completos, pero si no encontramos el sistema operativo completo, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces voy aquí a CSC, le doy copiar. Aquí estamos avanzando súper rápido, estamos haciendo para poder realizar el proceso. Pego acá, ¿cierto? Entonces hice una copia de una de las partes del sistema, ¿sí se dieron cuenta? CSC y CSC. A esta le voy a dar cambiar nombre y le voy a modificar la extensión. ¿Sí se dan cuenta? Aquí nos dice .md5.tar y le voy a poner .rar. Cuando yo le doy esto, entonces él me dice, al cambiar la extensión del nombre de archivo, el archivo puede quedar inutilizable. Le voy a decir que sí, ya me lo convierte aquí en comprimido, lo ejecuto, ¿cierto? Y ya después de que lo ejecuto, él me muestra las partes internas del CSC como tal y de acá yo voy a extraer el archivo PIT y ya tendría entonces un sistema operativo de 5 archivos. Entonces aquí ya se me convertiría este sistema operativo en 5 archivos, ¿sí se dan cuenta? Listo. Ya teniendo eso, entonces ya tenemos sistema operativo. Ahora también tenemos aquí el programa nos dice que es un Odin versión 3.14, es uno de los adecuados. Vamos a realizar el proceso como tal.
Entonces abro programa y cargamos las partes. Entonces ya cuando yo abro el programa acá, ¿sí? Ya pues me abre el programa, aquí lo vamos a identificar muy rápido, barra de título, ¿sí? Todas sus partes, aquí nos da 8 cajuelitas para conexión y realizar flasheo en simultánea de dispositivos, 8 dispositivos conectados con el mismo sistema, ¿cierto? Y acá quiero que miren que hay una cajuela que se llama ADCOM. Y esa ADCOM nos indica si el dispositivo tiene puerto virtual de comunicación o no tiene puerto. Si yo desconecto en este momento acá, el ADCOM se va y tengo un registro y me dice removido. Si yo lo conecto, me aparece el dispositivo conectado ya en azul con el COM5 y en los registros acá me aparece agregado, ¿cierto? Y así sucesivamente. Este display de resultados que les estoy mostrando acá es vital en la reparación de dispositivos móviles, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta, registro por registro, de lo que se está realizando con el dispositivo. Y ahí podemos identificar cuando tiene una falla, en dónde está la falla y qué debo realizar si hay una falla, que el ideal es que no. Vamos acá, entonces, si ustedes se dieron cuenta, las partes que tiene aquí como tal el programa son las mismas partes que vimos en el dispositivo. Nos vamos a ir aquí a BL, vamos a cargar el BL en BL, ¿cierto? Acá abrimos la carpeta Jonathan Díaz y aquí me voy a la carpeta y cargo BL. BL en BL, bootloader, entonces aquí me muestra el carga. AP, me voy y cargo el AP, que es el Android Processor, sistema operativo. Esto es importante porque aquí hicimos un clase súper veloz, ¿sí? Yo así molesto mucho a los chicos aquí en la institución y es algo que me parece vital y es que nosotros sepamos lo que están haciendo. A veces encontramos falencias en algunos técnicos que saben flashar, sí, pero realmente no se sabe qué se está haciendo, qué parte estás cargando, por qué puedes modificar esa parte. Si yo necesito instalar un recovery avanzado, lo puedo hacer. Si yo necesito hacer un ruteo, ¿cómo lo debo realizar? ¿Cuáles son los pasos? Es importante tener todo eso claro. Para eso tenemos pues todas estas partes. Inclusive aquí hay algo importantísimo y es lo que les decía, tener muy claro las partes del sistema, que son como particiones independientes relativamente. CP, que es el comunicación, cargo comunicación, y CSC, vamos a cargar aquí el home, a este. Listo. Tenemos cargadas las partes. Aquí en teoría ya tenemos todo y sería darle iniciar el proceso de instalación. Vamos a ver. Entonces empezó el proceso, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior nos va mostrando parte por parte del sistema que está instalando y en los registros de instalación nos dice cada parte también que va instalando con respecto a las 5 particiones universales. Porque si nosotros miramos registros, dentro de los registros, pues vemos que nos dice otra serie de información, que está que el modem, que el boot, que el recovery, que vendor, que sistema, que ADP, que OP, AOP, y así sucesivamente una serie de partes del sistema que poco a poco pues uno va aprendiendo y va teniendo en cuenta qué es cada una de estas partes, SEC, ¿cierto? Es, bueno, una cantidad de información que están viendo ahí, con sus diferentes extensiones.
.mbn, .img y así sucesivamente. En este caso pues ya estamos en la parte del sistema y se está realizando el proceso de instalación. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí en el dispositivo, en la parte inferior, aparece una barrita de proceso y esa barra de proceso también nos indica la instalación como tal. ¿Listo? Entonces ahí ya está en instalación. Esperar que termine y apenas termine, él debe aparecer en color verde donde dice Paz finalizado y estaría la instalación del sistema operativo como tal en el dispositivo. Cuando ya él termina el proceso, bueno, entre las opciones de instalación del programa, hay una de ellas que nos dice Auto Reboot y ese Auto Reboot lo que hace es que después de que termine el proceso, automáticamente el equipo se apague e inicie nuevamente iniciando sistema operativo y todas sus partes con respecto a su configuración de fábrica. Ahí ya dice, hace un reset y finaliza. Ya finalizó y aquí en teoría el equipo se reinicia e inicia nuevamente. Hola, un segundito. Ya está iniciando, ¿sí? Después de un proceso de instalación del sistema operativo, lo normal es que un equipo pueda durar de 5 a máximo 20 minutos en iniciar nuevamente, ¿sí? Dependiendo pues cómo estén las condiciones del dispositivo como tal. En este caso pues este es un equipo casi pues de relativamente última generación. Su referencia comercial la vieron al iniciar y es un Samsung Galaxy A70. Listo, ahí está terminando de iniciar. Después de los pasos previos y la instalación, digamos, también hay unos pasos después de instalación, que son unas notas o consejos que nosotros damos normalmente y es un equipo, por ejemplo en Samsung, cuando se hace una modificación, en este caso hicimos una modificación de paquete de customización, al hacer modificación de paquete de customización, uno de los ideales es, después del proceso de instalación del sistema operativo, lo que vamos a hacer es una restauración a fábrica por medio de recovery, eliminando particiones caché. Aquí ya el equipo encendió y si ustedes se dan cuenta, yo creo que ya podría realizar la configuración y ya no me aparece el logotipo de Claro que ustedes vieron al inicio, si se dan cuenta. Entonces ya aquí en este caso, el primer fallo que era que tenía un candadito, ya no nos lo están mostrando. Y aquí ya vienen las configuraciones. Pues bueno, muchachos, espero que haya sido de provecho esta instalación, esta introducción súper rápida que hicimos de todo lo que es con respecto a Samsung, ¿sí? Alcanzamos a ver varias cositas importantes que aquí lo vemos en diferentes clases, pero vimos los puntos vitales. Punto clave número 1, archivos necesarios para realizar un proceso. Punto clave número 2, bases del software. Y tercero, una reparación por software exitosa, en este caso. Bueno muchachos, entonces tenemos este preámbulo de software ahí que algunos compañeros estaban esperando
de pronto para tener claridad de lo que era el software Repay en el tema de celulares. Entonces quiero darle la palabra ahí para escucharlos, saber cómo les pareció, o si tienen alguna pregunta. Vamos a habilitarles todos los micrófonos. Alfredo. Hola. Sí. Hola Alfredo, ¿cómo te pareció la clase? Felipe. Luis. ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas, muchachos? Bueno, muchachos, entonces, no siendo más por el día de hoy, entonces vamos a esperar la segunda clase gratuita que les había prometido para que conozcan otro de nuestros docentes haciendo una pequeña intervención de software. Entonces, los espero el próximo jueves. Bye, bye. Gracias. Gracias, profe. Muy buena la clase. Bueno, bye, bye. Excelente. Gracias, profe Jonathan. Listo, excelente, que estén muy bien.